Tardes, me siento muy honrada y muy contenta por haber recibido esta invitación de parte de la Universidad Pati Flores, sobre todo el maestro Bev, al cual admiro, y para mí una demostración de mi admiración justamente ha sido volver a leer, más bien una confirmación es leer este libro que me llenó de una ternura, me hizo vibrar mucho con el padre, con el hombre que está inmerso en esta historia, en su propia historia, y me identifiqué mucho. Creo que una de las finalidades de la literatura es que el lector se identifique con el drama o con la anécdota que está sucediendo. Entonces eso me sucedió en mí. Yo sé que varias personas que están aquí, y por lo que me ha contado Bev, muchas personas han encontrado un consuelo incluso, y quisiera preguntarle a Bev, ¿en qué momento te pudiste distanciar? Porque hay una historia de un padre que tiene una hija que al cabo del tiempo descubre que tiene un trastorno. ¿En qué momento el padre se confronta con el autor? ¿En qué momento todo esto se puede convertir en literatura? Bueno, muchas gracias, María Luisa, muchísimas gracias. Me siento extremadamente honrado que me acompañes hoy aquí. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí a pesar del cambio de horario y la hora es casi la hora de la comida. Les agradezco enormemente que me acompañe, además encontrarme con las caras de varios amigos queridos. Pues efectivamente, o sea, yo lo primero que siempre digo es que la historia que cuento en Habla María es el momento más doloroso de mi vida, ¿no? Recibir la confirmación de que mi hija mayor, de que María está dentro del trastorno autista. Y tuvo que pasar mucho tiempo. Cuando María hoy acaba de cumplir 10 años en diciembre, entonces nosotros recibimos el diagnóstico cuando ella tenía 2, de manera que pasaron 7 años para que pudiera, como por un lado, tomar distancia y poder escribir de ello es que no creo que los términos sean ni objetividad ni frialdad, porque no estoy haciendo periodismo, pero para poder tener la posibilidad de dar un testimonio como fiel del momento. No me acuerdo si es la Cábala o el Talmud, uno de estos dos libros dice que no recordamos las cosas como fueron, sino como somos. Entonces, bueno, yo necesité, en mi caso, tuvieron que pasar 7 años. Hay gente que puede contar o dar sus testimonios prácticamente inmediato, ¿no? Ayer era noticia que Tatiana Cloutier hablaba de un libro que hizo sobre su paso por la campaña presidencial. Pues han pasado algunos meses apenas, y hay gente que tiene que esperar 20, 30 años para poder hacer un recuento de hechos. Entonces, en mi caso fueron 7 años. Yo no estaba muy seguro si era algo que de lo que yo hubiera querido hablar. Pero me acuerdo, un día antes de hacer este libro, me tocó en un festival de estos literarios, no era una feria, era un festival parecido a este, y es la única vez que yo he coincidido con Ángeles Mastret, y ella, no soy cercano a ella, es la única vez que conviví con ella, y a la que era mi novia en aquel entonces, y a mí nos contó que me parece que ella tiene migraña, tiene una condición, creo que es migraña, y nos decía que otra escritora mayor, también muy famosa, en algún momento de una reunión ella estaba diciendo: es que me pasa esto de la migraña, y de repente esta señora se la lleva aparte y le dice: oye, como tía viejita, ¿no? Le dice: mijita, de la enfermedad no se habla. O sea, hay un pudor al respecto y yo yo soy como muy insistente en que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Y ahí se discute mucho, cada quien tiene una opinión, pero yo estoy convencido que no es una enfermedad, porque no es degenerativo, ¿no? Y tampoco deriva como en patologías, es
es un misterio médico y ahorita vamos a eso. Pero entonces quise dejar pasar todo este tiempo. Yo no me sentía, no vi listo de hablar de cosas tan cercanas, tan íntimas, porque incluso cuando ya me animé a hacer el libro, iba a la mitad y yo dudaba de publicarlo. O sea, yo al final todos los autores tenemos, al final hablas, tú siendo autora lo sabes, al final hablas de ti mismo. Ray Bradbury decía, yo no he creado nunca un personaje, soy yo en distintas circunstancias, pero en este caso, de repente sí, estas son cosas muy personales y además me siento muy vulnerable de contar sobre el momento más difícil de mi vida. Entonces, lo que me animó a publicar, bueno, lo que me animó en primer lugar a hacerlo es que un día me invitaron a una plática en la Feria del Libro de Guadalajara con otros dos ilustradores. Uno es Gusti, que tiene un libro en Océano sobre el síndrome de Down, porque su hijo tiene síndrome de Down. Tiene dos libros, el primero se llama Malco y yo, o Malco y papá, y el otro no somos angelitos. Su hijo tiene síndrome de Down e hizo un libro maravilloso sobre su experiencia. Y hay otro autor al cual está dedicado este libro que se llama Miguel Gallardo. Miguel Gallardo es un veterano del mundo de los cómics en España, de los cómics de la movida underground de los 80, y él publicó un libro. O sea, cuando estábamos con el diagnóstico de María, alguien nos mandó un link de un cortometraje que se llama El viaje de María. Si lo buscan en el YouTube se llama así, El viaje de María, y dijo la historia de un papá, de dos papás que de repente pues, ven que su hija tiene algo extraño y finalmente después de muchos años tienen esta confirmación. Ellos después de muchos años, y él tiene un libro muy lindo que se llama María y yo, sobre el autismo, publicado en España. Entonces, así, aunque ya conocía su trabajo de mis años punk, yo cuando descubrí que él tenía este libro, fue como un poco de luz en ese camino oscuro. Y el día que lo conocí llegué y le dije, no lo vas a creer, pero igual que tú, yo estudié con los maristas, fui punk, hago cómics y tengo una hija con autismo que se llama María. Bueno, si esas cosas no te hermanan, imagínate. Y entonces nos invitaron a los tres, era una plática que se llamaba Papás Ilustres, y los dos tenían libros sobre su hija y su hijo, y yo no, y entonces, no por una cosa competitiva, sino pensé, a lo mejor, yo me cuestionaba mucho, después del libro de Gallardo, si había algo que decir, y lo que me parece, bueno, él tiene un enfoque totalmente distinto, él habla mucho de su vida cotidiana con la niña, pero en mi caso, sentía que no había visto yo ningún libro que hablara como de ese proceso del diagnóstico, y pensé que a mí me hubiera sido muy útil, y mi decisión final de publicarlo fue, incluso cuando ya llevaba más de la mitad y que dudaba, lo que me animó fue pensar que probablemente le podría ayudar a alguien que estuviera en las mismas circunstancias que yo. Hace rato me preguntaba alguien de la prensa que si es un libro para... Es que ven monos y dicen, son para niños. Y no, yo por primera vez tengo muy claro. En general mis cómics y mis libros los puede leer cualquier persona, pero aquí estoy como, no porque no los puedan leer los niños, aquí tengo una lectora divina entre el público que se llama Mónica, pero es un libro que está muy pensado para los papás. Por primera vez va así con esa dedicatoria. Fíjate que a mí, como te decía, es un libro que a mí me hizo descubrir tras de ese autor una parte muy tierna, o sea, y cómo lo expresas con esos dibujos que en apariencia podrían no decir nada. O sea, cuando siente el golpe de la tristeza y se deprime, entonces está el papá en un sillón hecho bolita esperando que pasen los días, y es algo muy conmovedor. Y yo creo que todos como padres, yo soy madre de 3 hijos, y mis 3 hijos tuvieron algo que llaman pues el TDA famoso, ¿no? O sea, pero no era que mis hijos fueran latosos, o sea, había una condición física para que pudiera tratarse de esa manera. Entonces, en los tiempos en que mis hijos tuvieron esto, sobre todo la mayor, era así como como una cuestión, un juicio, una condena, como si aquello fuera más allá, o sea, una locura, alguien que está enfermo. Es muy trágico, o sea, ¿cómo enfrentas a algo así, no? Por eso me hace muy admirable que tus dibujos sean tan elocuentes. Eso ahorita lo quiero encontrar en lo que sigues platicando, porque ese dolor de padre y en el que te das cuenta, además de que tus expectativas
ya no existieron. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una niña chiquita y yo me imaginaba como mis amigas que se salían y dejaban a sus hijos con su suegra o con su mamá, pues que puedan ellas hacer su vida, y yo nunca lo viví, ni mi suegra ni tuve yo mamá. Y cuando mis hijos empezaron a estar más grandes y salió esta cuestión, por eso entendí tanto, por eso me dolí, por eso me integré tanto en la emoción con este libro tuyo. Porque el día que descubrí que mis expectativas eran una puñeta mental, me sentí muy dolida. Era un duelo que yo tenía que vivir. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Yo tuve un gran aprendizaje ahí con... Bueno, muchas gracias. Quería contar algo sobre el dibujo que a mí me parece, sí, cuando está tirado en el closet. Bellísimo. Me la pasé muy mal ese día. Yo he hecho casi una posición casi política el decir que los cómics sirven para contar historias complejas. O sea, pensamos en los cómics, lo que me pasaba hace rato, sobre todo desde fuera del mundo del cómic, que además es muy pequeño. O sea, cuando ubicamos, y especialmente ahora con el cine, dices cómics, piensas, o la mayoría de la gente piensa superhéroes o historietas infantiles, y a mí me parece que es un medio que sirve para contar historias muy complejas. Entonces yo buscaba, o he buscado con todos mis libros de cómics, que son ya casi 10, contar historias complejas. O sea, me divierto mucho leyendo superhéroes, por ejemplo, pero a mí me parece que esto es como el cine. O sea, puede haber películas de Eugenio Derbez, ¿no? Y puede haber cine de los hermanos Coen o de Jim Jarmusch. Es decir, o sea, el rango es muy amplio, y a mí me interesa estar del lado de Jim Jarmusch. Entonces, pero justo para este libro usé el dibujo más caricaturesco que he hecho. O sea, es un dibujo casi abstracto, los personajes están hechos con bolitas y pelotitas. O sea, que eso me encanta. Es que además el libro... Comprendo, de veras es un libro de amarse, porque aparte lo que admiro, perdón que te interrumpa, no quiero que se me olvide, lo interesante, bueno, estamos acostumbrados a que el lenguaje verbal sea nuestro medio de expresión. Entonces cuando encuentras la posibilidad en un lenguaje como el dibujo, pues se abre una gran gama y hay que tener una habilidad específica para hacerlo, ¿no? Porque si batallamos a veces para hablarlo, para dibujarlo más, cuéntanos. Bueno, pues llevo 30 años dibujando profesionalmente, lo cual... Sí, pero de tu historia, de tu corazón. No, yo creo que no hay nada que te prepare para contar tu historia. Ahora, yo lo dibujé porque si lo hubiera escrito me hubiera sido insoportable. O sea, yo no podría haber hecho este testimonio escrito, me ha sido muy doloroso. Pero contaba que cuando lo dibujaba, cada página, yo soy... para los estándares del oficio, yo soy un dibujante muy rápido. O sea, yo dibujo muy rápido. Entonces hacía una página de estas más o menos en un día y medio. Entonces, que es rapidísimo, porque hay gente que es mucho más lenta. Entonces, cada página para mí fue como una sesión de psicoanálisis. O sea, llegaba, me sentaba, revisaba aquella historia por la que había pasado, y al dibujarla era eso, como platicarle en el diván, y eso para mí fue un proceso de sanación y además muy luminoso. Es un libro que yo creo que lo empiezas llorando y acabas riéndote de alegría, porque empieza con esta parte terrible que sí, para mí aparentemente era una tragedia recibir este testimonio, y de repente hay un quiebre justo a través de la palabra, cuando el psicólogo que la diagnosticó, Diego Reza del Instituto Domus, me da la confirmación, nos da la confirmación del diagnóstico. Yo le pregunté, bueno, ¿ya hay algo por hacer? Y él me contestó, hay todo por hacer. Y ese es un cambio, y justo cuando él dice esas palabras en el libro, que está dibujado todo en monocromías de azul, o sea, en azul y blanco, en ese momento entra el color de nuevo, porque para mí fue la recuperación de la esperanza. Pero esos recursos gráficos solo los encuentro en los cómics. Yo no podría hacer eso. O sea, si pongo en una novela la frase y entonces volvió el color a su vida, pues es súper cursi. Pero en los cómics tienes como esas herramientas ampliadas que me parecen muy poderosas. Es que es una
mucha ternura todos estos dibujos. Yo no sé, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia con la familia que... Todos opinan. Es que, y aquí lo sabrán todos, bueno, y tú misma que tuviste estos retos especiales con tus hijos, todo el mundo tiene una opinión. Y entonces todo el mundo te dice, no, a ver, déjame, les voy a leer algunos, es una página donde estamos. Hay otra cosa que además, como yo ya estoy separado de la mamá de María, divorciado, cada página que escribía se la mandaba para que me la aprobara, ¿no? Porque yo no quería decir algo que a ella le resultara molesto. De todos modos nos peleamos, ¿no? Entonces, es esta página que, bueno, ahí se va a ver que estamos, todas las opiniones que te da la familia, ¿no? Es que no juegas con ella. Rebeca es muy absorbente con la niña. No le diste pecho lo suficiente. Eres un papá muy ausente. Es hereditario. ¿Es hereditario? Es que en tu familia son muy raros. Es que en su familia son muy raros. ¿Te drogaste mucho de joven? Es por la vacuna que te pusiste de embarazada. O sea, es horrible, todo mundo opina. Yo sospecho que suele ser como bien intencionado, pero es bastante desatinado las opiniones que hace alguien cuando una persona está en una situación. En este caso es autismo, pues pienso en cualquiera, o sea, cualquier reto diferente, y ahí es motriz o intelectual. Hay que ser muy cuidadosos cuando uno quiere ayudar o cooperar. Porque empiezan a cargarte culpas, ¿no? Totalmente. Culpas que son inexistentes. Cuando te investigas bien, sabes que no tiene nada que ver. Pero compártenos la historia de la familia que te buscó y que se tatuaron. Es que... Esa está bien bonita. Bueno, sale el libro y le ha ido bastante bien, sobre todo porque yo siempre digo que hago cómics para los que no leen cómics. O sea, me preguntaban hace poco, ahora viene una convención de cómics grande en Querétaro y me dicen, ¿y vas a ir a la con? ¿Qué va a hacer? Y no voy porque mi público no está ahí. O sea, yo me parece más importante hablar para el gran público lector. O sea, ese es como mi interés. Entonces, ¿qué me has preguntado? Lo de la familia que te abordó. Claro, entonces, pues es que me parece, como es un público mucho más amplio, y además como este libro sí está como muy pensado en esta comunidad de papás, que es una comunidad gigantesca. Un día me llega un correo fue por el Facebook, me llega una foto de una chica joven, un matrimonio joven que tiene una niña con autismo y que se tatuaron uno de los dibujos del libro. Hay una página en la que hablo de que de la dificultad de comunicarse con una persona con autismo, pero que además yo me imagino que la vida interior, bueno, lo percibo, aunque no me puedo comunicar, ¿no? que la vida interior de la nena es riquísima, y bueno, me doy cuenta por las cosas que dibuja. Y entonces hubo una pareja, dos papás que se tatuaron este dibujo. Ay. Y eso se volvió viral en redes y fue como súper conmovedor, porque además lo único material que te puedes llevar a la tumba, que no es ni el dinero, ni el prestigio, nada, es un tatuaje. Eso sí te lo llevas al hoyo, ¿no? Y entonces, que a alguien le guste y le conmueva tanto un dibujo tuyo como para tatuárselo, es el premio más grande que le puede dar a alguien un dibujante. Claro. Y esa parte humana con la que te identificas, yo también lo sufro, o sea, es como una marca, ¿no? Sí, claro, pero fue muy conmovedor. Y luego apareció otra pareja que también se hicieron el tatuaje. Entonces, es cuando te das cuenta que valió la pena, pues, o sea, que esta vulnerabilidad que yo percibo en el personaje del libro, que al final de alguna manera soy yo, vale la pena, ¿no? Como jugársela, porque es un libro que le está diciendo cosas a otras personas, cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran hace 8 años. Y eso ha sido muy, muy entrañable. Es como la magia de un escritor que hace literatura, poder transformar aquello que quiere decir en algo que aparentemente es simple, pero como digo, a mí se me hace muy complejo, poderle dar la expresión que quieres a la caricatura y que ese lenguaje te exprese, ¿no?
Entonces, pues yo te felicito porque Muchas es un libro gracias. que me encantó y me enterneció mucho. Y ojalá que a todos les guste, que alguien que lo haya leído nos pueda dar la opinión o alguien que tenga una pregunta. Sí, claro. ¿A quién te pasa el micrófono? Si quieres vamos ahorita que estabas hablando acerca de la conexión del padre